La preocupación no es una virtud. Tampoco es una señal de inteligencia o previsión. Para Nietzsche, la preocupación es un síntoma, la prueba silenciosa de que el individuo ha cedido su centro de gravedad al exterior. Quien se preocupa en exceso no está cuidando su vida, está sometiéndola. Vive pendiente de lo que podría ocurrir, no de lo que puede hacer cuando ocurra. Y ahí empieza la esclavitud interior. El hombre preocupado se levanta cada día con la mente ocupada por escenarios que aún no existen. Calcula pérdidas antes de ganar. Imagina rechazos antes de hablar. Fracasa mentalmente antes de actuar. Cree que esa anticipación lo protege, pero en realidad lo debilita. Nietzsche veía en este comportamiento una forma moderna de decadencia. Una mente entrenada para temer, no para afirmar. La preocupación nace cuando el individuo desconfía de su propia fuerza. Es el gesto interno de quien no cree poder sostener el impacto de la vida. Por eso necesita adelantar el golpe, repetirlo en su cabeza, ensayarlo una y otra vez. Pero ese ensayo no fortalece, desgasta. Cada pensamiento ansioso consume energía vital, atención y claridad. El resultado no es preparación, es agotamiento. Nietzsche no atacaba la razón, atacaba su uso enfermizo. Cuando la mente se convierte en un refugio contra la realidad, deja de ser una herramienta y se vuelve una prisión. La preocupación constante es una razón hipertrofiada, desconectada del cuerpo, del instinto y de la acción. El individuo ya no vive, sobrevive mentalmente. Se vuelve reactivo, no creador. En este punto aparece una idea clave. La preocupación es una forma de obediencia. El preocupado obedece al futuro, a la opinión ajena, al posible castigo, a la pérdida imaginada. No decide desde su voluntad, sino desde su miedo. Nietzsche llamaba a esto moral de rebaño, una psicología basada en evitar el dolor antes que en afirmar la potencia. El hombre preocupado no se pregunta qué quiere crear, sino que debe evitar perder. Y cuanto más se preocupa, más pequeño se vuelve su mundo. Reduce riesgos, aplaza decisiones, suaviza su presencia. Empieza a vivir en modo defensivo. Todo su comportamiento se orienta a no equivocarse, no destacar, no fallar. Pero para Nietzsche, una vida sin riesgo no es una vida segura, es una vida empobrecida. La preocupación constante es el precio que se paga por no atreverse a afirmar la propia fuerza. Hay algo aún más profundo. La preocupación es una confesión silenciosa de dependencia. El individuo preocupado necesita que las circunstancias le sean favorables para sentirse en paz. Depende de que el dinero llegue, de que otros respondan, de que el entorno no cambie. Ha entregado su estabilidad interna a factores externos. Y quien hace eso pierde soberanía sobre sí mismo. Nietzsche proponía una postura radicalmente distinta. Confiar en la propia capacidad de responder, no en la previsión infinita. No se trata de negar el peligro, sino de dejar de temblar ante él. El fuerte no es quien controla todos los escenarios, sino quien se sabe capaz de atravesarlos. La preocupación, en cambio, es el entrenamiento diario de la impotencia. Este primer tópico establece el terreno psicológico de todo lo que sigue. Mientras la mente esté ocupada preocupándose, no puede crear, no puede dominar, no puede atraer resultados. Vive drenada por un miedo constante que se disfraza de responsabilidad. Para Nietzsche, liberarse de la preocupación no es un acto de relajación, es un acto de poder. Es dejar de pedirle garantías a la vida y empezar a imponerse a ella desde la fuerza interior. Aquí comienza el verdadero cambio. Cuando la preocupación deja de gobernar la mente, la voluntad empieza a ocupar su lugar. Después de entender que la preocupación es una forma de esclavitud interior, aparece una resistencia inmediata: el miedo a soltarla. Muchos creen que si dejan de preocuparse, perderán control, disciplina o ambición. Nietzsche rompe esta creencia de raíz. Para él, dejar de preocuparse no es rendirse ante la vida, es asumir una posición más alta frente a ella. Solo quien posee fuerza interna puede permitirse no vivir en tensión constante. El hombre débil necesita preocuparse porque confía más en la vigilancia que en su capacidad de respuesta. Vive anticipando, calculando, asegurando, porque no cree poder improvisar cuando llegue el momento. El fuerte, en cambio, no necesita esa anticipación obsesiva. No porque ignore los riesgos, sino porque confía en su instinto, en su temple y en su voluntad. Esta confianza no es optimismo ingenuo, es conocimiento profundo de sí mismo. Nietzsche entendía el poder como dominio interior antes que control externo. El individuo verdaderamente poderoso no intenta congelar la realidad para sentirse seguro. Acepta su carácter cambiante y se adapta sin perder su centro. La preocupación constante, por el contrario,
busca fijar el mundo, reducirlo a algo predecible. Pero la vida no se deja fijar, y quien lo intenta termina frustrado, ansioso y agotado. Aquí se revela una verdad incómoda. La obsesión por el control es una señal de fragilidad. El que necesita controlarlo todo teme perderlo todo. Vive en alerta permanente porque cualquier desviación lo desestabiliza. Nietzsche veía en esta actitud una forma de decadencia moderna. Individuos hipertensos mentalmente, incapaces de tolerar la incertidumbre, pero también incapaces de crear algo grande. Dejar de preocuparse es un acto de afirmación. Es decirle a la vida, pase lo que pase, sabré responder. Esta postura cambia por completo la relación con el mundo. La mente deja de anticipar castigos y empieza a observar oportunidades. El cuerpo se relaja, pero la voluntad se afila. No hay pasividad aquí, hay presencia. Una presencia que no se dispersa en 1000 futuros posibles, sino que se concentra en el ahora. Nietzsche asociaba esta despreocupación consciente con la nobleza espiritual. El noble no se angustia por cada consecuencia porque no vive pidiendo permiso. Actúa desde una lógica propia, no desde el miedo al error. El que vive preocupado, en cambio, actúa siempre condicionado. Por la aprobación, por la seguridad, por la validación externa. Su vida es reactiva. La del despreocupado es afirmativa. Cuando alguien deja de preocuparse, algo sutil ocurre, deja de transmitir urgencia. Y la urgencia es una forma de debilidad social. El mundo percibe al que necesita demasiado, al que teme perder, al que corre detrás de los resultados. En cambio, quien se mueve sin ansiedad comunica abundancia interna. No persigue, elige. No suplica, decide. Esta diferencia es invisible para muchos, pero determinante en cómo la realidad responde. Asumir poder no significa volverse indiferente, sino dejar de estar emocionalmente secuestrado por lo que no controlas. El individuo que no se preocupa en exceso puede tomar decisiones frías cuando otros se bloquean. Puede esperar cuando otros se precipitan. Puede sostener el silencio cuando otros explican de más. Esa calma no es ausente de fuego, es fuego contenido. Cuando la preocupación desaparece, los resultados dejan de ser una obsesión. La acción ya no nace de la ansiedad por conseguir algo, sino de la afirmación de lo que uno es. Nietzsche sabía que los grandes resultados no llegan a quien los persigue con desesperación, sino a quien actúa desde una fuerza que no depende de ellos. Aquí se consolida la idea central. Dejar de preocuparse no te hace débil frente al mundo. Te vuelve peligroso, porque ya no negocias desde el miedo, sino desde la convicción de que puedes sostenerte incluso si todo cambia. Una vez que el individuo deja de preocuparse y asume poder interior, ocurre un cambio silencioso pero decisivo. Los resultados dejan de ocupar el centro de su mente, no porque haya perdido ambición, sino porque ha entendido algo que la mayoría ignora durante toda su vida. Los resultados no se persiguen, se provocan. Y se provocan como consecuencia de una forma de ser, no como producto de una obsesión. Nietzsche fue radical en este punto. Para él, cuando alguien actúa obsesionado con el resultado, ya está actuando desde la carencia. El resultado se convierte en una necesidad psicológica, y toda necesidad debilita. El individuo empieza a depender del éxito para sentirse válido, del reconocimiento para sentirse real, del logro para justificar su existencia. En ese momento, ya no crea, mendiga sentido a través de lo externo. El problema no es querer resultados. El problema es necesitarlos. Cuando los necesitas, pierdes libertad. Ajustas tu conducta, moderas tu discurso, traicionas tu instinto. Empiezas a calcular no en función de lo que eres, sino de lo que te conviene. Nietzsche veía aquí una de las trampas más sutiles de la modernidad. Individuos aparentemente ambiciosos, pero internamente domesticados por su miedo a no obtener nada. El que vive orientado al resultado vive en el futuro, siempre un paso adelante de sí mismo, siempre insatisfecho con el presente. Esa proyección constante le roba presencia, y sin presencia no hay potencia. La acción pierde filo porque nace del deseo de llegar, no de la voluntad de afirmar. En cambio, cuando el resultado deja de ser el objetivo central, la acción se vuelve más pura, más directa, más peligrosa. Nietzsche defendía la primacía del carácter sobre la recompensa. No preguntarse qué se va a obtener, sino qué tipo de hombre se está haciendo al actuar. Cuando el carácter se fortalece, los resultados aparecen como efecto secundario. No porque el mundo sea justo, sino porque responde mejor a quien no se traiciona. El individuo firme, no ansioso, no suplicante, se vuelve difícil de ignorar. Aquí aparece una inversión mental clave. El hombre común actúa así.
Hago esto para obtener aquello. El hombre fuerte actúa así. Hago esto porque soy esto. En el primer caso, el resultado gobierna la acción. En el segundo, la acción expresa una identidad. Y el mundo, de forma casi brutal, favorece a quien actúa desde identidad y no desde expectativa. Cuando los resultados son el objetivo, cada obstáculo se vive como una amenaza personal, cada retraso como un fracaso, cada desvío como una pérdida. La mente se tensa, la voluntad se agota y la frustración se acumula. Pero cuando los resultados son consecuencia, los obstáculos se integran. No detienen la acción, la afinan. El individuo no se rompe porque no ha puesto su valor en el desenlace. Nietzsche entendía esto como una forma superior de libertad. La libertad de actuar sin estar emocionalmente encadenado al éxito. Paradójicamente, es esta libertad la que vuelve al individuo más efectivo, porque no negocia consigo mismo, no se autocensura, no diluye su fuerza para asegurar aceptación. Actúa con una coherencia que el entorno percibe, aunque no sepa explicarla. Este es el punto donde los resultados empiezan a llegar, no como recompensa moral, sino como respuesta natural. Las personas confían más en quien no transmite urgencia. Las oportunidades se abren más fácilmente a quien no las persigue con ansiedad. Las decisiones correctas se toman con mayor claridad cuando no hay una presión emocional empujando por detrás. Entender que una mente libre de preocupación y de obsesión por el resultado no solo es más efectiva, sino evolutivamente superior, porque ve mejor, decide mejor y resiste más. Nietzsche no prometía éxito fácil, prometía algo más peligroso, una posición desde la cual el éxito deja de ser una necesidad. Cuando el resultado deja de ser el objetivo, la voluntad se vuelve soberana. Y cuando la voluntad es soberana, el mundo empieza a responder. Cuando la preocupación deja de gobernar y el resultado deja de ser una obsesión, emerge una ventaja que pocos comprenden. La mente despreocupada no es solo más tranquila, es más apta para la vida. Nietzsche no hablaba de calma como consuelo, sino como una forma de superioridad biológica y psicológica. En un mundo saturado de ansiedad, la serenidad se convierte en una ventaja evolutiva. La preocupación constante coloca al individuo en un estado de alerta permanente. El sistema nervioso vive acelerado, el pensamiento se vuelve estrecho y la percepción se distorsiona. Bajo estas condiciones, el ser humano no ve con claridad, no decide con precisión y no actúa con contundencia. Nietzsche observó que la decadencia no siempre se manifiesta como debilidad física, sino como una mente incapaz de sostener la tensión de la vida sin quebrarse internamente. La mente despreocupada, en cambio, no está relajada en el sentido vulgar. Está atenta, presente, libre del ruido innecesario. Al no estar ocupada imaginando amenazas, puede registrar matices, oportunidades y movimientos sutiles que otros pasan por alto. Esta diferencia es crucial. No gana el más ansioso, gana el más perceptivo. Y la percepción se afila cuando la mente no está secuestrada por el miedo. Nietzsche encontraba en la naturaleza un espejo claro de esta verdad. El animal dominante no es el más nervioso, sino el más seguro. No se mueve de forma errática ni desperdicia energía anticipando ataques constantes. Observa, espera y actúa cuando es necesario. El animal asustado, en cambio, vive en tensión, reacciona antes de tiempo y se agota rápido. En términos humanos, la preocupación crónica nos relega al papel del animal acorralado. La mente despreocupada conserva energía vital. Esa energía no se disipa en escenarios hipotéticos ni en diálogos internos interminables. Se acumula, se condensa, y cuando llega el momento de actuar, se libera con mayor potencia. Por eso Nietzsche hablaba de la gran salud, la capacidad de sostener la incertidumbre sin enfermarse por dentro. No es optimismo, es resistencia psicológica. Aquí aparece una consecuencia directa. Quien no se preocupa decide mejor, no porque tenga más información, sino porque no está emocionalmente contaminado. La preocupación introduce sesgos, exagera riesgos, minimiza posibilidades y empuja decisiones defensivas. La mente despreocupada, en cambio, puede permitirse frialdad. Y la frialdad, en ese contexto, no es crueldad, es claridad. Esta claridad convierte al individuo en alguien difícil de manipular. La mayoría de los sistemas de control operan sobre el miedo. Miedo a perder, a fallar, a quedarse atrás. El preocupado es fácilmente presionable. Se le puede acelerar, confundir o hacer dudar. El despreocupado no reacciona de inmediato. Observa el movimiento completo antes de responder. Esa pausa es poder. Nietzsche veía en esta capacidad una forma de aristocracia interior.
no una aristocracia social, sino psicológica. El que no vive dominado por la preocupación pertenece a una minoría peligrosa. No corre con la masa, no se agita con cada noticia, no se derrumba ante cada cambio. Su estabilidad no depende del entorno, y por eso el entorno empieza, lentamente, a adaptarse a él. En este punto, la mente despreocupada deja de ser solo una ventaja personal y se convierte en una fuerza estructural. Influye en cómo otros se perciben, en cómo negocias, en cómo lideras y en cómo resistes el desgaste del tiempo. Mientras otros se consumen emocionalmente, tú permaneces entero. Y el que permanece entero, a largo plazo, siempre termina imponiéndose. Porque cuando alguien vive sin preocupación crónica, sin obsesión por el resultado y con una mente clara, ocurre algo definitivo. Deja de necesitar demostrar su valor. Y en el momento en que no necesitas demostrar nada, tu presencia se vuelve dominante por sí sola. Después de atravesar la liberación de la preocupación, la asunción del poder interior, la comprensión de los resultados como consecuencia y la ventaja evolutiva de la mente despreocupada, queda el último movimiento, el más difícil, el más silencioso: vivir como si ya fuera suficiente, no como una afirmación motivacional, sino como una postura existencial. Para Nietzsche, este es el punto donde el individuo deja de pedirle permiso a la vida. La mayoría de las personas vive intentando probar algo, probar que vale, que merece, que puede, que no está equivocada. Toda su energía se dirige a justificar su existencia ante el mundo. De ahí nace la ansiedad, la prisa, la preocupación constante. El individuo se convierte en un proyecto inacabado que necesita resultados para sentirse completo. Nietzsche vio en esta dinámica una forma profunda de dependencia psicológica. Vivir como si ya fuera suficiente no significa creerte perfecto ni negar el crecimiento. Significa dejar de actuar desde la carencia. Significa que tus acciones ya no nacen del miedo a no ser, sino del impulso de afirmar lo que eres. Cuando esto ocurre, la preocupación pierde su función. Ya no necesitas vigilar el futuro para proteger tu valor, porque tu valor no está en juego en cada movimiento. Este cambio transforma por completo la relación con el mundo. El individuo que ya no busca validación externa deja de suplicar resultados. No se tensa esperando respuestas, no se quiebra ante la demora, no se diluye ante el rechazo. Su estabilidad no depende de que las cosas salgan bien, y precisamente por eso, las cosas empiezan a responderle de otra manera. Nietzsche entendía que el mundo no se rinde ante quien necesita, sino ante quien se sostiene. El que vive preocupado transmite fragilidad incluso cuando intenta ocultarla. El que vive como si ya fuera suficiente transmite solidez, incluso en silencio. Esa solidez no se impone por fuerza, se percibe. Y lo que se percibe como sólido tiende a atraer, no a ser empujado. Aquí ocurre la paradoja final. Cuando dejas de preocuparte por los resultados, cuando ya no los necesitas para confirmarte, los resultados llegan con más facilidad. No porque el universo recompense la calma, sino porque has dejado de interferir. Ya no saboteas tus decisiones con urgencia. Ya no negocias desde el miedo. Ya no te explicas de más. Actúas con una naturalidad que el entorno reconoce como autoridad. Vivir como si ya fuera suficiente también implica aceptar la posibilidad de perder sin derrumbarte. Nietzsche no prometía seguridad. Prometía fortaleza. La fortaleza de quien puede perder sin perderse. De quien puede fallar sin desintegrarse. De quien puede atravesar el caos sin convertirlo en identidad. Esa fortaleza es lo que hace innecesaria la preocupación crónica. En este punto, la vida deja de ser una lucha por llegar y se convierte en una expresión constante. No haces las cosas para convertirte en alguien, las haces porque ya eres alguien. La acción deja de ser un medio y se vuelve una afirmación. Y cuando la acción es afirmación, tiene peso, tiene dirección, tiene consecuencias reales. Este es el cierre verdadero de toda la filosofía que hemos recorrido. No se trata de que todo salga bien. Se trata de no depender de que salga bien para mantener tu centro. El que logra esto ya no vive condicionado por el futuro. Vive desde una posición que no se negocia. Y desde ahí, preocuparse deja de tener sentido. Porque cuando ya no necesitas demostrar nada, cuando ya no te pruebas a ti mismo a través del resultado, cuando ya no entregas tu estabilidad a lo que aún no existe, los resultados llegan, no como salvación, sino como confirmación tardía de algo que ya estaba decidido, que no vivías para alcanzarlos, sino que ellos terminan alcanzando a quien ya no los necesita.